todo bien, espero que ustedes se encuentren bien de salud. Bueno, este va a ser una clasecilla media cortita. Como dijimos, vamos a interpretar, a conocer bien las curvas de nivel, las curvas de nivel. Entonces, empecemos, por favor. O sea, esto no ve que ustedes tienen una serie de, creo que 9 temas para que usted vaya haciendo, baje del libro y haga un resumen y lo acomode eso, ¿no es verdad? Lo complemente y así su texto va a estar, de acuerdo a lo que usted desee, que sea de consulta, que solamente sea para usted, ya, pero yo creo que debe hacerlo lo más bien posible, ¿ok? Porque además se presenta al final. ¿Me escuchan? Que aquí no veo si me escuchan. Sí, ingeniero, lo escuchamos. Ya. Sí, ingeniero. Sí, Y ingeniero. ven, ¿no? El PowerPoint. Sí. Ya. Entonces, el tema es, por supuesto que esto yo se lo voy a pasar a ustedes, ¿ok? Se lo voy a pasar a ustedes para que ustedes ya lo personalicen. Significa eso que usted saca, le aumenta, borra, reemplaza, de acuerdo a su criterio en el tema que va a estar en su texto. Ok, incluso puede estar eh, el PowerPoint en una copia, ¿no es verdad? Entonces, curva de nivel. Este tema es importante porque cualquiera sea el método de que se haga el levantamiento, ¿ya? Usando cualquier equipo, siempre lo que se pretende es tener el terreno natural, tener el área correspondiente, con curvas de nivel. ¿Para qué? Para poder ejecutar, diseñar o ejecutar cualquier, sobre todo diseñar cualquier proyecto que se nos presente. Entonces, la información va a ser más precisa con respecto a la representación del terreno natural cuando se tiene las curvas de nivel. Como cualquier levantamiento, las curvas de nivel pueden estar precisas o solamente una información que me permita definir correcto lo que quiero diseñar o proyectar, ¿ok? Entonces, la precisión depende del proyecto, de la necesidad que uno tiene, ¿correcto? Empezaremos haciendo nuestra definición con nuestras propias palabras, que es una curva de nivel, ¿correcto? Una curva de nivel, por supuesto, estamos observando acá en cualquiera de estas, ¿sí? Son líneas, son curvas, ¿correcto? Son líneas, que es cómo se la obtienen estas líneas, haciendo una intersección, como tenemos acá un esquema, ¿ya? Tenemos el terreno natural y nos ideamos intersectar ese terreno natural con planos paralelos, horizontales y paralelos, y además equidistantes, ¿no es verdad? Equidistantes los planos horizontales. La intersección de esos planos con el terreno natural me genera una curva de nivel, ¿correcto? Cuando un profesor me habló de esto, de las curvas de nivel, dijo, usted tiene una papa, me dijo, una papa, y la cortan, como
como se corta en la cocina, me dijo, sin pelarla. La corta así por una paralela, con planos para, él hablaba de los planos paralelos, la corta. Y los cortes que sean bien separados, equidistantes, igual la separación de cada uno de los cortes, ¿verdad? Entonces cada uno de esos cortes me va usted en la cascarita de la papa, la cáscara de la papa, esa es su curva de nivel a esa altura. Una forma más bien clásica, bien de nuestra forma de entender las cosas, bien simple, quiere decir que es una curva de nivel, ¿no? Entonces es generada por los planos horizontales, ¿correcto? Y esos planos están equidistantes, ¿correcto? Cualquier pregunta, cualquier observación que ustedes quieran hacer, me hablan nomás, por favor. No sé si hasta a esta definición que podemos decir son líneas, ¿correcto? Generadas por planos horizontales que intersectan el terreno natural, ¿correcto? Dichos planos son equidistantes, ¿correcto? Al ser horizontales los planos, entonces toda la curva tiene la misma cota o altura, como usted quiera, ¿sí? Normalmente son alturas porque son referentes a un punto de referencia, como todos los levantamientos, como los ejercicios que hemos hecho, ¿no es verdad? Que hemos hecho de un BM, estacionamos nuestro instrumento, miramos al BM y tenemos nuestra altura del instrumento, y con eso empezamos a calcular la cota de cada una de las estacas de los diferentes ejercicios que hemos hecho hasta ahora. No sé si hay alguna pregunta ahí. Entonces, ¿cuál es su único objetivo? Como le decía, cualquiera sea el procedimiento, es representar, ¿correcto? Las características naturales del terreno, ¿correcto? Cómo es su relieve, dónde baja, dónde sube, ¿correcto? Pero para hacer una buena interpretación debemos hablar de las características principales de las curvas de nivel, ¿ya? ¿Correcto? A veces tenemos como en este esquema, este croquis de acá, ¿correcto? Estas líneas, que fíjense que se la ha marcado, no es una curva de nivel, esto sí, pero en este punto sabemos su cota, ¿correcto? Pero se le llama divisoria de las aguas en ese terreno. ¿Dónde la vemos acá? Como por ejemplo aquí, ¿correcto? Aquí en la parte superior de este terreno, ¿sí? Acá tenemos otra. Entonces, fíjense que ahí, a partir de ella, es como una barrera. A partir de la divisoria de la agua, nosotros podemos saber hacia dónde van esas aguas por escurrimiento, a cuál de los afluentes, ¿correcto? A cuál de los afluentes, ¿correcto? Esto seguramente se viene para acá y después se va a unir seguramente a esta quebrada, ¿correcto? Entonces las divisorias de agua son importantes porque me definen, podemos ir definiendo el área, las cuencas, el área de las cuencas. ¿Qué área aporta a esta quebrada, por decir? ¿Correcto? ¿O qué área aporta a este otro afluente?
y donde de repente se juntan más aguas abajo, y todas esas aguas van a pasar por el puente, ¿correcto? Después se forma un solo cauce al unirse, y de esas aguas son las aguas que van a pasar por debajo del puente que quiero diseñar en tal lugar. Entonces, por eso es importante identificar la línea de las divisorias de agua, ¿correcto? En un terreno. Sobre todo cuando estoy tratando de determinar la cantidad de agua que va a pasar en el momento más crítico, ¿correcto? En el momento más crítico por un puente, por decir, ¿correcto? Entonces, eso es bueno comentarlo. Acá, por ejemplo, en este esquema, fíjense, marcan el río, ¿correcto? Y teniendo un detalle más completo a esto, nosotros podemos ver desde dónde, qué área corresponde como aporte a ese río, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, es lo que nosotros podemos comentar como una aplicación cuando tenemos bien detalladas las curvas de nivel, ¿correcto? Entonces ya podemos detectar eso, el área de una cuenca, para determinar el caudal, ¿correcto? Entonces, siguiendo con no sé si hay alguna pregunta antes de que sigamos analizando las características de una curva de nivel, ¿ya? Entonces, otras características que podemos comentar de las curvas de nivel, ¿correcto? Es importante que verla, ¿qué me está mostrando la curva de nivel? Por decir, y no perder de vista lo que tenemos aquí anotado, siempre va a tener una distancia horizontal entre curvas. ¿Para qué me sirve saber bien la distancia horizontal entre curvas? Cuando estamos en el diseño de una carretera, ¿sí? De acuerdo al nivel de la carretera, si es carretera principal, secundaria, si es tercer nivel, si es asfaltada, no va a ser asfaltada, todos esos detalles hacen que deba tener, la verdad, una pendiente mínima por el asunto de la visibilidad que se debe tener, la distancia en que yo puedo ver con claridad el otro vehículo que venga en sentido opuesto e incluso atrás, ¿no? Entonces eso me permite, cumpliendo esas pendientes de acuerdo al grado de la carretera, la verdad, a la característica de esa carretera. Entonces tomamos en cuenta la distancia que debo tener para no pasarme de esa pendiente que debe tener la carretera. La distancia que debo tener entre el desnivel que hay entre dos curvas consecutivas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, me permite incluso variar el trazado de un camino por esas otras normas que debo cumplir, que es la visibilidad de seguridad, la distancia de visibilidad que debo cumplir para evitar los superaccidentes que siempre estamos teniendo en las carreteras, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro país hay carreteras que no cumplen, pues, que no cumplen ninguna norma de visibilidad, de distancia, de pendiente.
¿ah? Y a veces son hasta principales. No sé si alguien ha ido para allá, para los Yungas, ¿ah? Entonces son carreteras. Yo no he ido, pero he visto algunos tramos en la televisión, en algunos documentos, donde, donde se pone uno en alto riesgo, si uno va manejando o peor si va de pasajero, porque uno ya ahí se expone a la pericia del conductor, ¿de verdad? Pero esas carreteras no cumplen ninguna distancia de seguridad por por el grado de pendiente que tienen y las curvas que existen. Entonces, para todo eso, son aplicaciones que debemos comentar de la necesidad de tener las curvas de nivel del tramo de una franja de terreno. Esa franja es tan larga como el camino que nosotros necesitamos construir. Enseñamos lo que hemos hecho en el último ejercicio, ¿no es verdad? De unos cuantos metros, eso se puede transformar en kilómetros, ¿correcto? Entonces, para eso es importante ver la distancia horizontal entre las curvas que está ahí en el plano, ¿no es verdad? ¿Correcto? Entonces, y de acuerdo a la necesidad, las curvas de nivel se hacen más seguidas, ¿correcto? O más separadas. Hay veces que las curvas de nivel no siempre son todas curvas como en este tramo, pues no es verdad, como en este esquema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros usamos este esquema, hay algún sector, ¿no? Como esto aquí, por ejemplo, para que lo veamos bien, este sector de aquí, es como si sean curvas paralelas, rectas paralelas, ¿correcto? Entonces, esa presentación tenemos nosotros que interpretar correctamente de que, sí, aquí otro juego de rectas paralelas, ¿no es verdad? Entonces, y por eso es que lo representamos para que lo veamos de qué se trata siempre que tenemos rectas paralelas. Ya se trata de una pendiente, un talud, una serranía, como en este ejemplo, cuya pendiente es uniforme, ¿ah? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos trazar unas curvas de nivel en un canal, por supuesto que en el talud van a ser rectas paralelas las curvas de nivel, no van a ser todas quebradas como en este caso, ¿correcto? Pues sí, sino van a ser rectas paralelas en todo. ¿Por qué? Porque los taludes de los canales y el extremo, digamos, son uniformes, ¿correcto? Las pendientes son uniformes, entonces las curvas de nivel son rectas. Entonces, en resumen, cuando yo tengo una curva de nivel que es una recta y tengo varias rectas paralelas en ese sector, quiere decir ahí que yo tengo una pendiente uniforme en esa ladera, ¿correcto? Después, por más que en mi plano no se cierre algunas curvas, siempre son curvas cerradas, como en este caso, o esta curva, ¿sí? Marcada con más color, porque es principal, ¿correcto? ¿Correcto? Enseguida vamos a decir cómo le denominan. Afuera del plano, por supuesto que tiene que cerrarse, ¿correcto? Entonces, igual esta, parecería que tiene un principio
y un final que no se cierra, ¿no? Entonces, normalmente yo tengo que mentalizarme que todas las curvas son cerradas, las curvas de nivel, ¿correcto? Y eso lo vemos cuando se trata, como en este caso, en un cerro, como llamamos nosotros acá, una serranía, ¿no? En una elevación. Aquí igual esta es una elevación que está aquí al lado, el esquema, ¿sí? Pero a los volcados se trata por decir un cráter, que es el ejemplo más, ¿sí? Un hundimiento. Cuando las cotas están a lo volcado, ¿correcto? O sea, cae y acá va subiendo, entonces esto se trata de ya no es a lo volcado el cerro, ¿correcto? Y otro detalle, que en general no se intersectan. Cuando yo dibujo una curva y está cortando a otra, algo estoy haciendo mal, ¿correcto? Cuando al procesar me sale alguna curva intersectada con otra, algo le metí, algún dato le metí mal al programa, ¿ok? Entonces se revisa y se restituye, porque en general no se intersectan. ¿Dónde voy a ver yo curvas una al lado de la otra? No es que se intersecten, sino que una al lado de la otra. Entonces ahí podía interpretarse como curvas que se intersectan. Cuando hay un acantilado, creo que se llama, cuando es la barranca es casi vertical, entonces ahí las curvas que pueda dibujar sobre esa barranca vertical o acantilado, ahí por supuesto que se parecería que se intersectan, ¿correcto? Yo creo que la mayoría ha ido para allá, para Roboré, para la Chiquitanía, y al pasar por Chochí, ¿correcto? Ahí paralelo a la carretera, en esa zona se lo ve porque se lo ve más cerca, esta situación. ¿Ah? La serranía que tenemos, ¿sí? Ahí al lado izquierdo de la carretera yendo de aquí hacia Roboré. Entonces son verticales. ¿Cuándo sucedería eso? No lo sé, pero se supone que ha sido un evento donde hubo bastante deslizamiento, se deslizó y pareció como si lo cortaran. Porque si se detiene uno a observar, a analizar, ¿ah? Es como si se haya bajado una parte del cerro, se haya bajado hacia abajo, ¿correcto? Allá. Y lo otro quedó en su posición inicial, como si se lo haya cortado. En esas situaciones vamos a ver curvas que parecería que se cortan, ¿correcto? No sé si hay algún comentario. ¿Qué me dicen, compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Eso, disculpe, ¿se calcula punto por punto o hay instrumentos específicos para calcularlo? La curva de nivel. Sí. Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es lo que hicimos en el ejercicio, y eso es lo que vamos a hablar enseguida, cómo se hace el levantamiento, la medición del terreno, la determinación de la cota, es lo que vamos a hablar enseguida, compañero, de que hay diferentes métodos, diferentes sistemas para
para, para determinar las curvas de nivel, ¿correcto? Ya. Entonces, estamos en esta imagen donde hay algunas curvas, las curvas que más resaltan en un plano son las cotas redondas que se llaman. ¿Por qué? Porque son valores enteros de la cota de esa curva de nivel. Entonces la cota redonda, ¿correcto? Como tenemos aquí en las diferentes, fíjense que acá yo no tengo las cotas redondas, este valor es del vértice. El punto 2, por decir, tiene 713.20, no es redonda, ¿no? Pero entre el 713.20 y el 718.3 está el 715. Entonces, en alguna parte del correcto, de entre estos dos puntos, está el 715, que es una cota redonda. Entonces, lo que hacen los programas es interpolar, ¿correcto? Interpolar y determinan la ubicación del 715. En cualquier parte de este esquema, ¿sí? Lo vemos de que al usar el método en que yo puse estacas en cada vértice de esta cuadrícula, correcto, este es el trabajo previo que hay que hacer. Es decir, definir un lado de referencia y luego trazar paralelas, correcto, y en cada una de esas paralelas se mide en forma equidistante, puede ser así como está esta, equidistante, o pongo otra estaca aquí, otra acá, y en cada estaca otra vez trazo las paralelas a la línea de referencia. Que eso se va a obtener midiendo la misma distancia en cada perpendicular. ¿Correcto? Estas son líneas perpendiculares a este lado. ¿Correcto? Y líneas perpendiculares, las paralelas tienen que ser líneas perpendiculares a esta otra recta. ¿Correcto? Esos pueden ser ambos lados, puede ser un cuadrado o puede ser un rectángulo. ¿Correcto? Eso ya depende. Y cada lado, entre estaca y estaca, cada separación, depende de la precisión que yo quiero tener en esa área. ¿Correcto? Entonces, con el instrumento, nosotros determinamos, ¿sí? Esta cota aquí, cota acá, en los vértices. ¿Correcto? Esto con el ayudante se va a insistir en el procedimiento, ¿correcto? En el equipo que se usa, los cuidados que se tiene que tener. Entonces, cada uno de los vértices de esta cuadrícula se ha determinado exactamente con la nivelación que hemos usado en los ejemplos. Nivelación geométrica compuesta o nivelación geométrica simple, de acuerdo a la situación. ¿Está bien? Es decir, para calcular cada una de estas cotas, usted ha tenido que estacionarse, por decir, aquí y calcular, las cotas. Como no ve las otras estacas, por decir, muy bien, o no ve alguna, sí, mejor me cambio. Me cambio aquí y así calculo, miro y calculo la cota. ¿Sí? Cambio de estación. ¿Correcto? Miro y calculo la cota. ¿Correcto?
Y para no mover, también miro a la siguiente línea. O sea, el plano, para obtener este plano ya con datos, es un trabajo bastante larguito, pero sencillo, ¿correcto? Teniendo el cuidado de estacionar bien, de calcular bien las cotas, ¿sí? Y esto es sobre el terreno. Cuando, cuando nosotros no, cuando nosotros queremos un dato preliminar, están los otros métodos que se tienen, ¿correcto? Que es usando fotogrametría a través de los drones, ¿correcto? Pero si para un trabajo fino necesito necesariamente hacerlo sobre la tierra, ¿ok? Pero para una información preliminar con una precisión que me sirve, ¿correcto? Entonces ya tengo una información más rápida, con fotogrametría, usando los drones, ¿correcto? O sea, haciendo todo el método fotogramétrico para tener la representación a través de las fotos, ¿no? De todo el terreno, ¿correcto? E incluso una información mucho más completa de todo lo que hay, en el terreno. Porque hacer fotos, desde un arbolito hasta una infraestructura, río, alambrado, todo sale, ¿de verdad? Pero no nos salgamos de lo que estamos analizando, ¿correcto? Entonces, las cotas redondas son estas cotas son estas curvas de nivel con una cota, ¿correcto?, entera. El 720, el 730, el 740, el 710. ¿Cómo se obtuvo? En forma indirecta a través del levantamiento que se hizo y se tuvo cotas en una cuadrícula, ¿correcto? Acá fíjense, ¿correcto? Igual acá ya tenemos las cotas redondas, entonces enteras, número entero es la cota, entonces acá porque este es el gráfico, una de las utilidades que tenemos, de las aplicaciones que tenemos cuando tenemos un plano con curva de nivel, es calcular el perfil, lo que estamos hablando incluso en una carretera. Ya, entonces yo supongo que, ¿correcto?, tomando en cuenta la separación o la distancia horizontal, entonces que necesito verificar con precisión este trazado, desde el punto 1 hasta el punto 2. Fíjense que es la parte más alta. Aquí subo. De acá bajo hasta el punto 3. Aquí es poca la pendiente, de 3 a 4. ¿Correcto? De 4 a 5, bajo de nuevo. ¿Correcto? Otra vez subo. Entonces es una bajada y subida bastante pronunciada, ¿sí? De 6 a 7. Otra vez subo. ¿Correcto? Entonces, aquí casi no se lo aprecia. Entonces, para apreciarlo mejor y más objetivamente, hago el perfil, lo que es lo que tengo aquí abajo, el perfil longitudinal de ese trazado, usando las curvas de nivel que intersecto, ¿correcto? Entonces, la curva de nivel 1
por supuesto que está aquí, está tapado con esto. 130 está aquí. Aquí en la abscisa está la longitud, la separación entre punto y punto en una escala determinada. Esto refleja la separación real que hay de entre 1 y 2, que está en una escala. ¿Está bien? Entre 2 y 3, esta separación, aquí está la distancia horizontal. ¿Está bien? Entonces, en la abscisa están las longitudes y en las ordenadas las cotas. Así como hicimos un ejercicio en la última clase. No sé si, entonces fíjense, acá ya lo veo más objetivamente lo que pasa en ese trazado. ¿Correcto? Entonces, eso me permite hacer más perfiles, de tal manera que me acerco o al trabajo sobre ese trazado, suponiendo que sea una carretera, no se salga de la norma, que tenga pendientes mínimas, ¿no? O sea, usted imagínese ahí hace qué sé yo, un corte medio así, ¿correcto? Así. Pero esa rasante que usted está diseñando, ya cumple con la visibilidad mínima, con la pendiente máxima que debe tener. ¿Ah? Igual acá, ¿correcto? O sea, hasta aquí por decir, y aquí ya empieza a no bajar de golpe, sino disminuir la pendiente. ¿Correcto? Entonces aquí es más objetivo para diseñar una rasante. ¿Correcto? Si no, por más que, pero ahora ya se empieza a hacer costo, pues no, haciendo ese diseño, ¿cuánto es el movimiento de material que yo voy a tener que hacer? Eso es mejor que cambiemos diseño. Entonces, en vez de irse aquí a la parte más alta, qué sé yo, así, por acá hago un perfil, ¿correcto? Hago un perfil donde no topo la parte más alta de cada uno de estos cerritos que hay. ¿Ah? Pero ahí está el detalle, por cambiar de diseño, de repente el trazado me es un trazado que requiere de un mantenimiento más permanente. Como es lo que vemos en nuestra carretera, eso no nos las cuentan, ¿no es verdad? En carretera vía al interior hay un día de lluvia, con seguridad que algunos puntos ya están con deslizamiento. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el trazado, por supuesto, hace que va bordeando un cerro, va bordeando otro cerro, encima, correcto, no en la parte inferior, porque también ahí es muy desventajoso. Entonces, todo depende del proyecto que estemos queriendo diseñar, ¿correcto? Y de todas las alternativas, no solamente el factor topográfico lo que hace que se elija un trazado, ¿correcto? A veces el factor topográfico lo ponen a no entre los principales.
a veces hasta los políticos, los factores políticos están como principales. Y eso es lo que los ingenieros tenemos que saber convencer con argumentos precisos, con argumentos reales. ¿Por qué no? ¿Por qué es conveniente ese trazado? ¿Ah? Puede ser la construcción más barata, pero el mantenimiento más caro. A través del tiempo, siempre va a haber necesidad de estar gastando en el mantenimiento, no normal, sino cada que hay algún evento climático, ¿correcto? Entonces, esas cosas como ingenieros tenemos que compensar para llegar a un equilibrio, ¿correcto? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Hablábamos de obtener la cota redonda, ¿no es verdad? Hay diferentes maneras cuando no es muy grande el terreno, y no es muy, no presenta mucha variación. Entonces, incluso se puede ubicar en el terreno las cotas redondas, ¿correcto? Se puede ubicar en el terreno las cotas redondas y luego se lo ubica en el plano. O sea, siempre a través de línea, midiendo distancia, ¿correcto? Pero sobre esa línea voy ubicando las cotas redondas, ¿correcto? Y se determina las distancias y luego se procesa. Pues entonces es una forma más directa de encontrar esto. Una curva de nivel con cotas redondas, ¿no? Eso siempre que sea aplicable, eso que estamos diciendo, de buscar en el propio terreno las cotas redondas, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sería? Trazada esta línea, definida esta línea, identificada, entonces, ¿correcto? De donde esté estacionado, ¿sí? El instrumento, ¿sí? Se va buscando, ¿sí? De tal manera que la cota sea 715, ¿correcto? Entonces, y ahí después sigue buscando y vemos, pues puedo de verdad entonces buscar, fíjense de acá, ¿sí? Todas las cotas, no solamente pero tomemos esto que está marcado, ¿no? Entre 715 y 710 hay 5, ¿no es verdad? Entonces 714, 713, 712, 711, 710. Todas las cotas redondas se las puede marcar directamente en el terreno. Ese es un método, ¿correcto? Directamente en el terreno. A eso me refiero cuando puse esto de aquí. ¿Ven? Y la otra manera es como está en este esquema. Se toman puntos determinados, ¿sí? En el terreno se marcan y se calcula su cota. Pero ¿cómo? Se calcula su cota real de cada estaca y luego mediante interpolación se determinan las cotas redondas, la ubicación de las cotas redondas. ¿Correcto? Sobre eso no sé si hay alguna... ¿Sí? Ahora, ¿cómo se interpola? Usted dirá, hay diferentes maneras, ¿sí? Incluso cuando no tengo necesidad de ser muy preciso, y el que hizo el levantamiento, correcto, lo conoce con bastante
conoce bien el terreno, entonces cuando se está graficando en el plano ya las cotas, incluso en el terreno mismo se hacen los croquis, ¿correcto? Y se hace este método por estimación. Esto es en función al conocimiento del terreno natural, ¿correcto? Esto por estimación. Necesito conocer el terreno natural donde he trabajado bien en toda su en todo su tamaño, y además saber bien, la verdad, conocer y sobre todo ver hasta qué precisión es lo que se requiere. Normalmente cuando no necesito mucha precisión, puedo aplicar la estimación para dibujar esta cota redonda, esta curva de nivel. ¿Ven? Después entonces lo que decíamos por cálculo aritmético e interpolar, tomando en cuenta la separación, ¿correcto? Y la diferencia de nivel que hay entre dos estacas consecutivas, ¿correcto? Y se determina, por ejemplo, miremos aquí, ¿correcto? Me dio 727.3 la cota de este vértice. Y acá me dio 718.3. ¿Correcto? Por supuesto que está en medio de ella el 720 y el 725. Entonces hago una relación de triángulo o una regla de 3. ¿Correcto? ¿Cómo es la regla de 3? La diferencia de altura entre estas dos cotas, alguien haga la diferencia entre 727.3 menos 718.3. Son 9, ¿no? 9 metros. Alguien, por favor, use su calculadora. 9 metros. A ver. Sí, 9 metros. Sí, es Correcto. Correcto. Entonces, ¿qué es la regla de 3 que tengo que hacer? 9 metros. Correcto. Y ya sea que lo empiece a medir desde aquí, sí, correcto, desde aquí, 9 metros es o a lo volcado, ¿ya? La regla de 3. Esta longitud horizontal, ¿correcto? Póngale 20 metros, ¿ya? No, aquí no está marcado, pero en la escala que se hizo esto, se deduce. Supongamos que sea 20 metros, es a 9 metros de diferencia de nivel. ¿Correcto? ¿Correcto? Esta distancia, póngale, ¿qué dijo? 20, ¿no? 20 metros. En 20 metros hay una diferencia de nivel de 9 metros. Y como lo empecé a medir desde aquí el 9 metros, digo, X metros, ¿correcto? Tiene que haber una diferencia de nivel de 1.7. 1.7, ¿para qué? Para que tenga la cota 720. ¿Correcto? La diferencia de cota de esto es 1.7, ¿no es verdad? A ver, me dice, entre 720,
720 menos 718.3. ¿Cuánto es? 1.7. Eso, ¿ya? Entonces digo, no es que dijimos la regla de 3. Si quiere anote lo que le estoy diciendo. Supongamos que esto sea 20 metros. Es a la diferencia entre los dos vértices de altura, ¿correcto? Que son 9 metros. Entonces, a X metros necesito tener 1.7. X a 1.7. Entonces determino esta distancia. ¿Correcto? La regla de 3. Después hay X y obtiene la distancia a partir de 3. Y así están programados los diferentes programas que se tiene para determinar curvas de nivel. Con esta operación es sencilla. Una regla de 3. Que una regla de 3 yo lo puedo interpretar gráficamente como una relación de triángulo. ¿Correcto? No sé si me dejo entender. ¿Alguien lo anotó? O sea, esa es la por cálculo aritmético. E incluso gráfico, se puede hacer el mismo cálculo aritmético. ¿Está bien? Gráfico. Y todos los programas usan ambos desarrollos o uno de ellos de tal manera de que generan las curvas ya graficadas, ¿correcto? Dándole por supuesto todos los datos de cotas, distancia, dirección. ¿Está bien? No adivina nada el programa, sino en base a los datos que uno le da. ¿Correcto? Que le pide. ¿Alguna pregunta? Hasta acá, compañeros. No sé si hay alguna pregunta. Bueno. Acá ya hablamos del perfil longitudinal, ¿correcto? Y hablamos de que se lo traza, ¿no es verdad? A través de... ¿Correcto? Aquí el método que tenemos acá para determinar las cotas de cada estaca, y fíjense que las estacas se las ubica, en este caso, equidistantes, ¿correcto? La línea A, la línea B, ¿correcto? Y así, la línea C, la línea D, la línea E, F y G. Y sobre esa línea hay una distancia que es la misma entre la estaca A1, A2, A3, ¿correcto? Ese es el trabajo previo, ¿correcto? Y las otras son paralelas, podemos decir, paralelas equidistantes también. Entre A y B, entre la línea A y la línea B, hay una sola distancia, que puede ser la misma acá o diferente. Depende de lo que se defina, ¿correcto? Entonces, incluso el método de radiación, entonces, ¿qué significa? Me estaciono en un punto, después de hacer todo el estaqueado, definir bien qué se llama cada línea, cada dirección, ¿correcto?
ya se empieza a hacer el levantamiento de determinar las cotas. Me estaciono en un lugar donde vea la mayor cantidad de estacas. Esto es demostrativo, nomás aquí no se ha marcado todo lo que pueda haber, ¿correcto? Porque hay algunos radios que no están marcados, solamente es para no cargar el esquema, sino aquí me dice el método, ¿correcto? Y acá, fíjense, son las mismas fórmulas que hemos usado en los ejercicios anteriores, ¿correcto? Entonces, de aquí leo la mayor cantidad de estacas. Por supuesto, esta altura de estación se determina por un punto fijo, un BM, que se tiene como referencia. Cuando no se tiene ningún punto fijo, con un GPS estacionario, se lo coloca en uno de los vértices, ¿correcto? Espera que detecte la mayor cantidad de satélites, ¿la verdad? Aquí se lo coloca ahí el GPS, el navegador, y luego se espera hasta que se estabilice. Quiere decir que ha captado la mayor cantidad de satélites, y entonces al captar más de 4 satélites, 3 lo mínimo, 4 es normal, y mejor si son más, el sistema de los GPS hace que se haga intersecciones con cada uno de los satélites, y ya nos da unos datos bien precisos de ese punto que lo estamos tomando de referencia para todas las otras, para calcular la altura del instrumento, y con esa altura de instrumento determinar las cotas de cada uno de los vértices. Eso es cuando no tengo un punto del Instituto Geográfico Militar, ¿correcto? No veo todo, entonces con normal, ¿qué es lo que hacemos? Me cambio de estación. Y como ya había calculado la cota aquí, de acuerdo a este esquema, estoy siguiendo el esquema, ya había obtenido cuando estaba aquí la cota de la estaca 4, A4, entonces miro ahí para calcular mi nueva altura de instrumento y seguir leyendo las estacas que pueda mirar con claridad desde esa estación. Así es que obtengo las cotas de cada una de las estacas, ¿correcto? Y con lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Anteriormente ya se mete esos datos, y el programa me dibuja las curvas de nivel con cotas enteras, ¿correcto? Y también cotas intermedias. Incluso los programas hoy día hacen que las curvas de nivel no sean que tengan, se lo ajusta, podemos decir, el gráfico. Se lo ajusta de tal manera de que sean lo más entendible para sacarle la mayor cantidad de utilidad, ¿correcto? Y ese que en el esquema anterior no es que cambie, pero ya la metodología es la que cambia. La forma de nivelar, sí, o sea, es la misma, pero la metodología cambia. ¿Por qué? Porque ya las estacas que se han colocado es de acuerdo a la necesidad del terreno. Por esto están, podemos decir, hasta mal distribuidas, parecerían, ¿no es verdad? Pero cada estaca
está referenciada con su distancia, su ubicación horizontal, ¿no es verdad? Y así, fíjense que no está en un vértice determinado, ¿eh? Fíjense, las estacas están, podemos decir con nuestro término, todas desparramadas, ¿eh? Pero esa ubicación es de acuerdo a lo que pide el terreno. Hay cambio de pendiente, hay mayor inclinación, ¿sí? O sea, aquí es más plana, entonces la separo más la una de la otra. Aquí hay un bastante cambio de nivel. Entonces, eso hace que yo coloque estaca con un cierto desorden, podemos decir. Pero ese desorden me lo pide el terreno, porque para cuadricular el terreno tiene un poquito de impedimento, está muy sucio, está muy... o sea, una serie real del terreno. Entonces cambia el sistema. Por la forma de nivelar no cambia. ¿Correcto? Sí. Entonces fíjense desde aquí, ¿correcto? Me vengo acá y ya determino más puntos. Igual, distribuido, ¿correcto? De acuerdo a la necesidad del terreno. No es que sea a la ciega, sino que, fíjense, aquí las curvas de nivel cómo salieron. Paralelas casi, ¿no es verdad? Entonces, quiere decir que aquí hay una pendiente, como un talud, casi uniforme, con una pendiente suave, pero al ser paralela, aquí ya cambia, ya son más curvas. ¿Correcto? Entonces, el esquema me dice de que la nivelación que pueda hacer, ya sea con nivelación geométrica compuesta o nivelación incluso cuando el terreno es más dificultoso, en nivelación trigonométrica, que eso también tenemos que analizar acá, que es uno de los capítulos que usted tiene, uno de los temas que usted tiene que resumir, estudiar un poco, porque ahí lo que se mide son distancias horizontales, correcto, para determinar y ángulos verticales para determinar la diferencia de cota a través de trigonometría, de las ecuaciones de ¿sí? Seno, coseno, tangente, cotangente, lo que sea. ¿Está bien? O sea, la diferencia de cota entre dos puntos se la determina indirectamente, midiendo distancias horizontales y ángulos. ¿Correcto? O sea, el método de nivelación es lo que nosotros definimos. ¿Correcto? O sea, acá ya hemos hecho una pequeña descripción, ¿sí? Por distancias fijas, como vimos, distancias fijas, ¿ya? O buscando la cota redonda en esas mismas líneas. Y esto es de acuerdo al requerimiento del terreno, que este método lo llaman por puntos de quiebre, variación del terreno, ¿correcto? Como observo mi mira por radiación, ya cuadriculando el terreno, ¿correcto? Cuadriculando el terreno. Y cuando nosotros estamos en un proyecto de carretera, como ya adelantamos algo, hicimos nuestro ejercicio, ¿correcto? Anterior, básicamente es para saber el inicio de ese esquema que hemos utilizado, ¿correcto? Una vez definido el trazado, ya sabemos que son varios factores que me definen el trazado. Entonces, definimos un eje central de
ese trazado que sea mi eje central, ¿correcto? De la vía, del camino. Y nosotros nivelamos ese eje central para obtener el perfil longitudinal de ese tramo. En este caso de 75, de la sección 75 hasta la sección 300. Piense que estas secciones están cada 25. Entonces, eso no siempre es así. Las secciones pueden estar más juntas, ¿correcto? O más separadas incluso. Para los datos preliminares, con seguridad que van a estar más separadas, ¿correcto? Para el dato fino ya, con seguridad que puede estar más cerca en vez de cada 25 metros, ¿correcto? Entonces, aquí está el cada 25 metros. Y una vez tengo las estacas cada 25 metros, incluso su cota, trazo perpendiculares al eje, 50 metros a un lado y 50 al otro. O sea, cada sección tiene 100 metros. Eso es lo mínimo que se puede hacer cuando estamos en la etapa de diseño, ¿correcto? ¿No? Cuando no está bien definido el eje, ¿correcto? Con estas secciones, ¿sí? Este eje del camino puede variar, pues no, por el trazado más conveniente, se puede salir de acá, ¿sí? Se puede ir ahí, ¿correcto? Y de ahí a ahí. Todo depende del trabajo que va a significar quedarse con esa franja. Entonces la franja la puedo desplazar a un lado o al otro, al lado derecho o al lado izquierdo, de acuerdo a lo que me muestra las secciones transversales y el perfil longitudinal del camino. ¿Correcto? ¿Para qué? Para con todos esos datos calcular los volúmenes que voy a mover de material. ¿Correcto? Y así calcular el volumen de terraplén compactado, toda la plataforma del camino. ¿Correcto? Incluso si esas secciones son más largas, me sirve hasta para definir los accesos a los bancos de préstamo. A los bancos de préstamo. No irme por la zona más baja, porque en la primera lluvia voy a tener que esperar bastante para poder llegar al banco de préstamo, ¿no? Entonces, por más que el trazado sea un poquito más largo, pero es por altura, entonces eso no se me va a enfangar, no se me va a saturar el suelo, ¿correcto? Entonces voy a poder trabajar después de un mal tiempo. Esperaré, qué sé yo, un día, 2 días máximo, y ya voy a poder seguir trabajando. Entonces, no sé si de todo lo que hemos comentado, de las curvas de nivel, repito, esto yo se lo voy a subir, ¿ya? Se lo voy a subir y usted lo personaliza, cambiando algunas imágenes, aumentándole más. Sí, en su informe, el contenido del tema, usted puede escribir todo lo que sea necesario. Pero en el PowerPoint, siempre cuando haga una exposición, este asunto de la redacción, que tiene que ser lo más corto posible, que sea solamente para que recuerde, y eso lo complementa con imagen, porque esto que usted pone acá está hablando, tiene que poner la imagen correspondiente para el asunto de su investigación.
¿correcto? Ya, y cualquier exposición que usted haga de cualquier tema. Bueno, compañero, no sé si algún comentario, alguna duda o alguna sugerencia. Disculpe, docente, una consulta. ¿Qué sería un banco de préstamo en el tema de topografía? Claro, el banco de préstamo es donde usted saca material, suelo de mejor calidad para su plataforma, ¿correcto? Cuando usted pasa el trazado está por un lugar donde se hace el análisis del tipo de suelo que hay en esa franja, ¿correcto? Y ese suelo no tiene una capacidad portante. Si usted saca muestras de suelo en diferentes lugares, ¿correcto? En diferentes ubicaciones, cada determinada distancia, entonces el laboratorio le dice: este material hay que ser cambiado, ¿correcto? Hay que ser cambiado. ¿Por qué? Porque uno de los métodos más baratos, cuando el suelo es bueno, entonces usted no necesita ir a otro lugar a sacar material para llevar al camino. El banco de préstamo es cuando el material bueno está fuera de la línea del camino, a diferentes distancias. ¿Por qué? Porque el material que hay aquí no sirve para el uso que se le va a dar a esa carretera, ¿correcto? Pero si el material que hay en esta zona es bueno, entonces es donde usted en algunos caminos ha visto que a los lados es zanja y profunda, relativamente honda. Entonces sacan de acá y el traslado es poco, correcto, sacan de ambos lados. Préstamo lateral se llama ese, correcto. Pero si el material es malo, yo tengo que buscar lo más cerca posible, lo más cerca posible material bueno, para ahí cavar, cargar la volqueta, llevar la volqueta y vacía, y vuelve y recarga. Para eso son las volquetas en la construcción de un camino, para mover y trasladar material para la plataforma, ¿correcto? Ese es un banco de préstamo, cuando el suelo está fuera del eje y hay que trasladar hay que cavar, ¿correcto? Y sacar material de allá y traer a la plataforma, ¿correcto? Ese es banco de préstamo. ¿Alguna otra preguntita? Esto es bueno que ustedes se vayan interiorizando esos términos que usan en esta carrera, porque en carretera, el ingeniero, ¿cómo era el profesor de carretera? Percy es uno, y el ingeniero, que yo su apodo me acuerdo, pues, Linternita le digo. Le decimos todo, ¿no? Porque era su apodo de estudiante. O sea, porque todos atorados estábamos estudiando, todos no sabíamos bien, y siempre salía con su ideita, con su idea que nos solucionaba muchas veces el problema. Empezamos ya a seguir con nuestras tareas, con nuestro ejercicio, con nuestro proyecto. Y de ahí nació su apodo de Linternita. Y el profesor de carretera tiene ese apodo para nosotros los profesores, ¿no? Entonces, y el otro es Percy. Y ahí en carretera usted va a diseñar el trazado, va a diseñar la plataforma, va a determinar las curvas horizontales, verticales,
Por esto que es uno de los temas que lo vamos a dar como investigación para que usted lo vaya conociendo, los métodos de nivelación que se hace en una curva y el diseño de una curva, que con el radio mínimo que se tiene que diseñar y cómo se puede replantear una curva horizontal o vertical cuando se pasa un cerro, digamos. ¿Correcto? Entonces, pero en general son los mismos parámetros. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Ya, la siguiente clase, espero que estemos todo bien. El martes se cruzó la famosa señal y ya después se hizo un poquito tarde. Media hora estuvimos esperando y después ya yo dije no va a haber y me salí. En la otra clase vamos a empezar con ajuste de una nivelación, ¿correcto? Ya sabemos, todos sabemos de que todo lo que medimos está cargado de error. Y la manera más simple de comprobar una nivelación, qué error he cometido, parto de un punto, voy hasta al otro punto, hasta donde deseo llegar con la nivelación, determinando cotas de las diferentes estacas, y me vuelvo desde allá del punto B, me vuelvo nivelando por otro lugar, y ya solamente son puntos, no son fijos, la verdad, sino para determinar y volver al punto A, determinar el error y volver al punto A. Si no llego con la cota que partí, esa diferencia es el error de la nivelación. Eso lo vamos a hacer el martes, el ajuste de una nivelación, ¿correcto? Porque siempre vamos a tener que ajustar para que lo que usemos tenga la menor cantidad de error, una magnitud aceptable. Bueno, compañeros, si no hay más preguntas, nos vemos el martes para empezar con ajuste. Y luego otra clase vamos a hacer nivelación trigonométrica, que es la otra nivelación que se usa mucho cuando el terreno está muy complicado. ¿Correcto? Nivelación trigonométrica, midiendo ángulo horizontal. Ángulo vertical quiere decir, a partir de una horizontal, mido ángulo vertical y distancia horizontal. Correcto, la que pueda medir. Y por trigonometría determinamos la diferencia de cota, diferencia de altura. Un abrazo a cada uno de ustedes. Si no hay ninguna pregunta, repito, esto se lo voy a subir tanto al WhatsApp como a la plataforma. ¿Ok?